radicalmente distintas. Cuando nosotros avanzamos en esto de argumentar, lo otro que es necesario tener presente es que el lenguaje no es lenguaje para comunicar solamente. El lenguaje performa, tiene una función performativa. Y esa performatividad no es otra cosa que decir lo que yo digo no solo dice, no es la idea de emisor, receptor, mensaje, esa es para algunas cosas, porque el lenguaje en este contexto es un lenguaje que es decisivo, que constituye realidades en el otro. Lo que un trabajador social, si quieren ya no solo forense, le dice a la señora que viene a reclamar la satisfacción de tal o cual derecho, es clave. ¿Sí? Si la señora viene y me dice, no lo encuentro a mi hijo, y yo le... No sé, ¿y usted, señora, dónde estaba cuando su hijo se fue? Y allá se hace, ¿dónde? ¿Pero usted qué se cree? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Dónde estaba usted? Ah, estaba lo de su tía comiendo no sé qué, o tomándose unos tequilas. ¿Y su hijo? Usted no puede hacer eso. Bueno, o sea, nosotros vamos a colaborar. Pero ojo, el lunes la queremos acá, y el otro lunes, y el otro lunes, y el otro lunes. Si esa mujer obedece, obedece por obediencia, no por otra cosa. Si yo voy al médico, y a eso vamos a que el lenguaje performa, no es solo que yo logre cosas que dice la ley. La ley ya no solo jurídica, si quieren, en cualquier espacio. Es lo que yo constituyo con el modo en que me dirijo al otro. ¿Sí? De esto obviamente los que más saben son la gente que está en lingüística, pero el lenguaje tiene un valor performativo que viene de varios lugares, pero el lugar esencial del que proviene es el lugar de la institucionalidad de la cual forma parte. ¿Sí? Lo que dice el sacerdote, el pastor, etcétera, etcétera, no es lo mismo que lo que dice el verdulero, el que vende verduras o frutas en la calle. El lugar desde el cual se dice es clave. El lugar desde el cual el trabajador social dice las cosas también es clave. Y el trabajador social forense lo dice desde un lugar que está fuertemente asociado todavía a la ley, aún en el marco de ese resquebrajamiento del que nosotros hablábamos recién. Lo otro que tendríamos que incorporar a esta manera de argumentar es lo que se llama la argumentación comunitaria. Es la idea de que nosotros hablamos mucho, hoy se mencionó multidisciplina, creo que, la verdad que disculpen, no me acuerdo si era inter o múltiple. Nosotros discutimos mucho esto en trabajo social y en las disciplinas por la idea de que ya no podemos seguir soportando. Tenemos que admitir que las especialidades nos han traído un montón de beneficios en todas las disciplinas, no solo en trabajo social, pero nos ha recortado el sujeto. Entonces, cuando lo vemos recortadito, no entendemos las relaciones. Hay una paradoja interesante. Los pueblos originarios nunca fueron por ese camino. Tomemos la medicina. Nunca fueron por el camino de la medicina, el médico cardiólogo, el cardiólogo el del corazón, después el médico, cardiólogo, especialista en cardiología infantil, después el médico, cardiólogo, especialista en cardiología infantil y a la vez en arritmias infantiles. Pero cuando llegó allá, lo que ve es la arritmia. Se olvidó de que hay un sujeto. Y esto pasa mucho. En Argentina es muy común y se utiliza como ejemplo que los médicos al final del día en quirófano digan, hoy hice 3 riñones, 4 riñones, 2 corazones. Es como si estuviéramos en una carnicería, decimos, ya como, deme esto, deme aquello, deme lo otro. Se pierde de vista el sujeto. Esto los pueblos originarios nunca han hecho. Ellos siempre estuvieron viendo al sujeto como totalidad. ¿Sí? Y cada cosa que hacen, especialmente en el campo de la medicina, lo hacen, no solo los pueblos originarios, también en general la medicina oriental, lo hacen pensando en el sujeto como totalidad. Entonces, la comunidad tiene muchas cosas para decir y esto de la interdisciplina de las que hablábamos es sumamente necesario, indispensable, pero la idea de interdisciplina reduce la relación entre disciplinas científicas y reconocidas por el Estado, entre el médico, el psicólogo, el trabajador social, pero no los saberes comunitarios. Y entonces ahí hay algo para pensar. Y el Poder Judicial tampoco los admite mucho, especialmente en lo penal. En otros lugares sí lo admite, por ahí cuando se trabaja con familias, etcétera, pero lo admite más bien como recurso. La mamá que quiere recibir a tal niño, que lo acepta, etcétera, pero no lo admite como manera, como parte constitutiva de la manera de pensar. Y no como objeto para mirar desde afuera y traer unos turistas y hacerlo ver, miren cómo piensan,
sino para hacer el valor que tiene esa manera de pensar en la constitución subjetiva, en los sujetos, en las comunidades, etcétera, etcétera. Y el otro elemento, 2 o 3 minutitos más, el otro elemento que me parece a mí que hay que incorporar, que lo tenemos muy, muy dejado de lado, es la idea de que la argumentación, sí o sí, tiene que ser una argumentación que desde el momento en que empezamos a conversar sobre lo que está hablando, hay unos antropólogos chilenos que no hablan de entrevistas, sino que hablan de conversación, y no deja de ser interesante porque reduce este costado técnico que tiene la entrevista y si vamos a conversar, a la vez tiene el problema de que si los otros de afuera ven y están conversando, creen que están haciendo lo mismo que... Entonces es complicado defender una cosa de la otra. Pero la idea de proyecto de vida, desde el momento en que empezamos a conversar, tiene que ver con empezar a pensar no qué es lo que vamos a hacer a raíz de lo que sucedió, sino qué es lo que vamos a hacer a futuro para que esto no vuelva a suceder y para que eso se inscriba en un proyecto de vida eficaz, que obviamente se enmarque dentro de la perspectiva de derechos humanos. Y si se enmarca dentro de la perspectiva de derechos humanos, toda cosa, antes digamos esto, toda cosa que diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay que escucharla, sin perder de vista que es un organismo de poder, etcétera, etcétera. Pero la idea de proyecto de vida en trabajo social especialmente se ha ido quedando, pero ha ido perdiendo fuerza, especialmente porque tuvo como mucho peso religioso. Ahí la Iglesia Católica ha tomado mucho la idea de proyecto de vida, inclusive tiene muchos documentos. En Argentina tiene uno que se llama Educación y Proyecto de Vida, entonces no se quiso mezclar una cosa con la otra y el concepto de proyecto de vida fue quedando de lado. Pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene un fallo que es, si ustedes lo quieren buscar, es María Elena Tamayo, que es del 97, en la que expresamente se refiere a la cuestión del proyecto de vida. Y expresamente dice, los jueces o los estados, dice los estados porque ahí la Corte se refiere a los estados, no pueden tomar decisiones que afecten los proyectos de vida. Con lo cual es interesante esto de que no pueden tomar decisiones que afecten los proyectos de vida, pero lo más interesante es esto de decir, si hay que tomar en cuenta el proyecto de vida del que tengo enfrente, es que en realidad en mi cabeza no pueden estar funcionando los cuadros, las normas legales o los cuadros jurídicos. Tienen que estar como referencia, por supuesto, pero tengo que encontrar la manera de situar la norma jurídica en el caso particular. Ustedes estarán pensando en algún caso en el que esto es imposible. Es cierto, hay algunos casos en el que esto es imposible para humanos tan limitados como somos, pero son muy poquititos. Yo les diría que en mi experiencia profesional, con los 5 dedos de esta mano me sobra para contarlo. Casos en los que yo diría, no se podía hacer otra cosa. Y tengo unos años, que no le voy a decir ahora cuántos, pero unos cuantos años de trabajo en los ámbitos del Poder Judicial. Entonces me parece que vale la pena esto de sentarnos a argumentar y a tratar de arrimar lo que es la normativa jurídica con lo que son las otras normatividades. A nivel mundial, o a nivel occidental particularmente, hay como un estado no confesado de desazón jurídica. Es decir, y la verdad que la ley, esto que decíamos varias veces ya, la ley se la obedece, pero, ¿no? Miren los Panama Papers. Es decir, la percepción de decir, bueno, los Panama Papers, sabemos todos de qué hablamos, ¿no? ¿Sí? ¿Alguno que mueva la cabeza así? Este tema de ¿vieron? Sí, en Panamá, este tema del descubrimiento, de la puesta en evidencia de la cantidad de gente que tenía sus capitales puestos allí. Entonces decimos, ¿y si es legal? ¿Cuál es el problema? Y es cierto, en Argentina hasta ahora eso es legal. El problema es que eso no se sustenta éticamente, porque todos los que llevaron la plata allá, la llevaron porque les salía más barato llevarla allá que tenerla acá, en el país nuestro. Entonces, no pagar en el país impuestos que después van naturalmente, generalmente al sostenimiento del Estado y dentro de esto a lo que son las políticas sociales. Entonces, la desazón jurídica esta de la que estábamos hablando nosotros es la idea de que tenemos todo un sistema, toda una estructura enorme de jueces, de fiscales, etcétera, y resulta que ante esto se resuelve con argumentos tan sencillitos como decir, es legal, listo. Entonces, ante un caso tan grave, es poco o nada lo que se pueden hacer. Si ustedes empiezan a resolver
distintos casos de Naciones Unidas, distintas, a ver, por decirle, ¿qué argumentó Estados Unidos para invadir algún país hace años atrás y después termina reconociendo, es cierto, no había armas químicas? Bueno, ¿y jurídicamente qué? Está bien, está el Tribunal Internacional, pero no se hizo nada. Entonces hay como una desazón jurídica que es como reconocida en los ámbitos académicos, pero no es reconocida en la cotidianidad. Por eso, desde trabajo social forense, ya no hablamos más de lo jurídico ni de lo judicial, sino que hablamos de lo sociojurídico y lo sociojudicial, entendiendo que lo jurídico, como decíamos al principio, es político, no es jurídico, no es puro, no es impoluto, es político. No será político partidario, pero es político y se advierte a nivel macro y se advierte también a nivel micro. Nosotros podemos intervenir a nivel micro cotidianamente cuando trabajemos en esto, pero también podemos intervenir a nivel macro. Si ustedes quieren, en la discusión de la normativa vigente, en la producción en la producción de material teórico sobre esto, haciendo esto que ustedes están haciendo ahora, o como comentábamos ayer con un grupo de alumnas y algunas profesionales, ver a ver cuáles son los déficits que tenemos en la profesión y tratar de poner las fichas, como decimos en Argentina, en esos déficits. Y yo creo que uno de los déficits importantes que tenemos es en la investigación, en la producción de ensayos, decíamos ayer, en la escritura y en la divulgación de esa producción. Yo sé que puede quedar como que esto es muy pequeñito, pero en realidad es la suma de, como diría Galeano, la suma de pequeñas cositas, de mucha gente haciendo pequeñas cositas, lo que puede llegar a cambiar al mundo. Si no tuviéramos esta esperanza, me parece que no tiene ningún sentido estar tantos sentados hoy acá y ustedes, insisto, sin ningún bostezo, escuchando, no vi ninguno todavía, escuchando una hora a alguien que habla de cosas tan, en algunos puntos grises, desagradables, como son en general los judiciales. Así que bueno, nos seguimos viendo ahora en los pasillos y seguimos conversando, ¿eh? Muy bien, el doctor Osvaldo Agustín Marcón, con su tema La accesibilidad epistémica a la justicia como expresión de inclusión social y aportes desde el trabajo social forense, nos abre una nueva línea de acción para los trabajadores sociales, sobre todo en este ámbito, ya que nos explica la diferencia que hay sobre todo en Latinoamérica, de cómo ver al trabajo social forense sobre un espacio en el cual el Estado necesita de que los trabajadores sociales lo llevemos a la práctica, reafirmando así las aportaciones desde la ética profesional, con el control, la escucha, sobre todo la escucha a la tentativa de escucharnos y de esto incorporarlo en una cuestión académica, la diferencia entre el trabajo social forense y judicial, que en especial aquí en nuestro país, pues siempre lo vemos ligado a que un abogado o alguna persona lo lleve, pero él nos explicaba la forma en cómo hacerlo desde la cuestión multidisciplinar y transdisciplinar y cómo verlo como un espacio de trabajo con diferentes instituciones y sobre todo medir o tratar los conflictos de una manera jurídica, la especialización en una nueva línea de pensamiento, la discusión entre el trabajo social y la formación generalista, hacia dónde debemos verlo, tomando en cuenta el contexto político, los derechos humanos, las cuestiones subalternas, la accesibilidad de la justicia desde una idea, eje, categoría, incorporándolo al campo donde se pueda acceder a ella y tener ese acercamiento de poder. La justicia como un reclamo, pero también la diferencia entre la justicia y el poder judicial, detectando adecuadamente la problemática, lo que existe entre los diferentes niveles, el ejercicio de la justicia desde la administración, desde la política y los agentes de cambio que podemos ser teniendo la accesibilidad. La labor unilateral, la posibilidad del acceso a la justicia, pero también esta vulnerabilidad de cómo las personas
que viven en situaciones diferentes lo perciben y lo identifican con diferentes grupos de riesgo, los protegidos, los agentes de cambio, la migración